Muy buenas tardes a todos los oyentes, a toda la audiencia en esta tarde del Día del Padre. Estamos acá en el panel de música. A mi izquierda tenemos a Jonathan Godoy, aficionado de la música. A través del Zoom virtual nos está acompañando Sergio Salas. También está nuestro principal expositor y entrevistado, el señor licenciado en Comunicación Social, Ignacio del Piso. Vamos a estar abordando lo que es la música actual, el pasado. Vamos a abordar también la apuesta por el futuro de la música. Así que, bueno, este es el segundo día de esta Feria Digital del Libro, una actividad cultural inédita de nuestra ciudad. Y que, bueno, en el día de ayer ya tuvimos el abordaje del arte teatral y en el día de hoy vamos a ver el abordaje del arte musical. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a dar pie y invitarlo a Ignacio del Piso, un querido amigo. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo están las cosas por allá? Ahí está, estaba muteado. Ahora sí, todo bien, por suerte. Un gusto en saludarlos a todos y a todas allá por Mercedes. Y acá estamos en cuarentena, muy bien, cuidándonos entre todos y todas. Los saludo desde Berazategui, mi bello municipio en el conurbano bonaerense. Qué grande, qué grande. Me alegro entonces que estén las cosas bien. Sergio, ¿estás por ahí? Bienvenido a este panel. Buenas noches, no sé cómo estoy saliendo, ¿se me escucha bien? Está perfecto, Sergio. Bueno, saludo Ignacio o Nacho, ¿cómo te va? Encantado de conocerte. Lo mismo digo, Sergio, un gusto y bueno, vamos a charlar un rato. Sí, es, Así es es. muy interesante, perdón, muy interesante estar en este panel y les agradezco a los organizadores por haberme invitado. Bueno, vamos a comenzar entonces con este conversatorio. No sé si le gustaría comenzar a Sergio o Jonah. El micrófono está abierto para que ustedes comiencen a entrevistarlo a Ignacio. Vamos, Sergio, estamos con vos. No, a mí me gustaría escuchar a Nacho, conocer un poquito cuál es su visión de la música actual. Vos hablaste en el comienzo acerca del futuro de la música. Yo tengo mi idea personal es que para mí la música es presente, es pasado y es presente. Este, pero bueno, eso es algo que podemos empezar este, a, a, para conversar dentro de un ratito. Pero yo quisiera escucharlo a Nacho, a ver qué nos dice, qué nos propone para luego poder hacer un intercambio. ¿Qué les parece? Disculpen el atrevimiento. Vamos con vos, Nacho. Perfecto, perfecto. Entonces, sí, clarísimo, Sergio. Sí, el nombre, digamos, de la exposición versaba sobre pensar a la música como un lenguaje en el cual queda claro la transversalidad del tiempo en cuanto a la producción, al consumo. Nosotros estamos viviendo en una época muy interesante en términos musicales que la actualidad respondiendo a lo que la industria cultural, desde que es industria cultural, siempre ha hecho, es una fuerte carga nostálgica por distintos momentos del pasado. Podemos después puntualizar más adelante en esta conversación sobre qué nos referimos, pero coincido con vos en que la música en particular, y como decía, la mayoría de las industrias culturales en general tienden a revisitar el pasado para hacerlo en cuerpo presente, pero a mí me interesa mucho la idea de futuro, no para hacer futurología o lo que muchos críticos hacen, que es, bueno, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a venir, y eso generalmente se analiza desde el marketing y demás. Pero lo que podemos hacer desde una perspectiva de los estudios culturales y sobre todo desde los usos, que hacemos nosotros como usuarios, como usuarias, como consumidores de las producciones artísticas, es
eh, animarnos a pensar que lo que se produce hoy, que quizás no sea muy bien recibido por las audiencias en términos cuantitativos, quizás en algunos años se convierta en un clásico. Esto ha pasado en numerosas ocasiones en la historia de la música popular, del rock, si hablamos en términos generales y demás, pero me parece que este es un escenario muy propicio para tener esa idea en mente, porque está habiendo una ebullición ya sostenida en el tiempo de muchos géneros que son muy criticados desde muchos sectores, con diversos argumentos, que probablemente dentro de 5, 10 o 15 años, esos mismos detractores de dichos géneros empiecen a extrañarlos. Y también sobre eso va a ser interesante que dialoguemos cuando ustedes dispongan. Perfecto. Agrego algo. En realidad, vos decís, Nacho, y abriendo un poco aquí el panel, que dentro de 5 o 10 años Maluma puede ser un clásico, digamos, o el Duki puede ser un clásico, hablando de lo más popular, digamos, ¿no? Bueno, podemos hablar de otros géneros musicales, pero para poner un ejemplo, digo, puede estar a la altura de lo que hoy llamamos clásicos de un disco de Queen, de Phil Collins, un Luis Miguel, o qué sé yo, otros artistas latinos, o un José Luis Perales, digo, ¿no? Haciendo un mix de artistas que pueden resultar conocidos. A eso me refiero. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante con tu pregunta. Algunos de los grupos que vos mencionás son muy aclamados por parte de la crítica, pero también han sido muy resistidos. Digo, sin ir más lejos, existe una crítica especializada que considera que Queen es una banda menor dentro de las producciones anglosajonas de las últimas décadas. Digo, yo soy fanático de Queen, tengo la remera de Queen, pero dependiendo desde dónde pongamos la lupa, vamos a ver que las opiniones, que es un sector del comentario en relación a las producciones, y después la crítica cultural como disciplina en sí misma, también encuentra sus diferencias con fenómenos que para muchos de nosotros pueden ser inapelables. Vos también mencionás a Phil Collins. Bueno, mucha parte de la crítica sostiene que la grandilocuencia de la música progresiva la llevó a que caiga por su propio peso y que esa evolución entre la psicodelia a la progresiva terminó estallando por los aires con el estallido punk, que con un par de acordes y la distorsión de una guitarra barrieron del mapa popular de la época con agrupaciones de la altura de Génesis, digo que la menciono porque vos citabas a Phil Collins, o podemos mencionar a Emerson, Lake and Palmer, digo, distintas expresiones bueno, que se han visto en una oposición, si se quiere, con movimientos más disruptivos que parecían en un comienzo tener muchísimos menos recursos estéticos, intelectuales, conceptuales, y que después la historia demuestra que pueden convivir perfectamente. Con estos artistas en particular que mencionaste a Duki y a Maluma, si no recuerdo mal, yo creo que ameritan un análisis diferencial. Representan géneros diversos, sus trayectorias son distintas, provienen de países distintos, apelan a audiencias diferentes, y ahí me parece que versa una de las cuestiones más interesantes, que es la ebullición y la explosión de esta diversidad nos abre escenarios de análisis que son distintos aunque parezcan iguales. Por ejemplo, a un fanático, vuelvo a mencionar las bandas que vos mencionaste, valga la redundancia, de Queen o de Emerson, Lake and Palmer, bueno, pueden decir, son lo mismo, Maluma, Duki, y la verdad es que no, son fenómenos completamente distintos. Uno
tiene una trayectoria más vinculado con la industria musical tradicional, que lo pasan en las radios latinas para grandes públicos, y otro que ha hecho una carrera independiente que desde su alternatividad se ha convertido en mainstream, haciendo un camino distinto, apelando a audiencias distintas y formando parte de un movimiento como es el trap, que parece ser en una primera escucha, bueno, son todos iguales, y la verdad es que tiene una diversidad increíble en su interior, en la que conviven desde un músico romántico que sale en Radio Disney, por mencionar una, como puede ser Paulo Londra, que hace canciones de amor y salen las publicidades del postre Serenito, y después Duki, ¿no? Alguien que se tatúa la cara, canta temas para el marginal y tiene una actitud mucho más rockera y hasta punk que muchos de los críticos añoran. Me parece que empezar a descubrir esas diferencias hacen que podamos repensar cada uno de estos géneros y conocerlos más, que me parece una puerta de entrada y una invitación a la diversidad en los consumos, que es una de las mejores cosas que nos puede pasar. Perfecto. Hola, Ignacio, o Nacho, no sé cómo te puedo... Nacho, ¿está bien? Sí, perfecto, Nacho, vamos con Nacho. Un gustazo. No, era eso que estabas diciendo, digamos, que es interesante desde el punto de vista de que hay artistas que hasta su imagen, digamos, trasciende y llega a los jóvenes. Por ejemplo, no sé, Duki con sus tatuajes, su forma de vestir, con lo que dice en sus canciones, lo que quiere expresar y esas cuestiones, digamos, no sé qué pensás vos, que interpela, digamos, a la juventud, influye. Bueno, es también muy interesante la pregunta, porque lo que en una primera lectura podemos decir, bueno, es maquillaje, es ropa, son tatuajes, es formas de hablar, en realidad lo que se nos abren nuevamente, ¿no? Como para abrir espacios de conversación, son apuestas estéticas que fortalecen una dimensión identitaria. Cuando en la década del 70 Kiss se pintaba la cara y salía a cantar y a tocar, decían, bueno, estos tipos son un desastre, son malos músicos, y entonces, pero bueno, se pintan la cara para disimular y por eso la gente los va a ver. La crítica supuestamente especializada de la época decía que Kiss no sabía, era una banda mala, que no sabía nada de música y que bueno, hacían un show para gente sin muchos recursos culturales y entonces por eso esa gente los iba a ver. ¿Qué hizo Kiss? Se despintó, salió a tocar con la cara despintada y el público, mucho más consciente y con mucha más identidad por la música que los que se arrogan el derecho de saber de música, hablan de los públicos y las audiencias, lo siguieron yendo a ver, siguieron comprando los discos, se siguieron poniendo la remera. Y después de 10 años en los cuales aparte Kiss sacó los peores discos de su carrera, se volvieron a pintar la cara y dijeron, es lo que nos gusta hacer. Y bueno, y sus audiencias siguieron yendo a ver a Kiss. Bueno, ese ejemplo te puede replicar en distintos géneros y en distintas magnitudes. La cuestión estética me parece que es sumamente interesante para abordar la música, porque de alguna forma, no quiero decir que completa, pero nos da más recursos para comprender a los fenómenos que habitan las diversas escenas musicales de los distintos momentos históricos. Así como una canción nos cuenta algo, su videoclip refuerza esa narrativa, bueno, la forma en que una banda, un grupo, se presenta en vivo también lo hace. Ni que hablar con la explosión de las redes sociales y el vínculo que empiezan a tener los famosos, y hago este gesto horrible que es el de las comillas, pero sí, personas con millones de seguidores en redes que empiezan a tener un vínculo muy directo
y alguien les escribe un mensajito y ellos contestan. Y tal vez ya no es necesario el club de fans que en los 90 existían y se habían convenciones. No necesariamente. El vínculo es mucho más cotidiano. Otros ejemplos que podemos traer, Kiss es una banda estadounidense. Si queremos hablar de Argentina, a mí me interesa mucho el movimiento del heavy metal y demás, que es muy interesante. Bueno, cuando Rata Blanca, una de las bandas más consagradas de Latinoamérica y con mayor vigencia, empezó a tener éxito, el resto de la escena metalera decían que ellos no eran metaleros, los de Rata Blanca. ¿Por qué? Porque tocaban en lindos lugares, se vestían con unas ropas particulares, tenían unos pelos largos, lacios, divinos, y cantaban sobre hadas y rosas en bailantas del conurbano. Y en cambio, los grupos metaleros establecidos que surgen de centros industriales de la periferia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que encuentran escenarios para tocar en la capital federal, bandas maravillosas, Hermética, una de las fundadoras del thrash metal a nivel global, podemos decir, críticas de Rata Blanca. Y Rata Blanca decía, yo voy al conurbano a tocar, y en el conurbano se escucha bailanta, y yo voy a la bailanta y no hago cumbia, hago heavy metal. Y mi heavy metal apuesta por, valga la redundancia, una apuesta teatral, un espectáculo, y iban con sus dragones y sus maquetas de castillos que los vemos ahora y pueden resultar muy simpáticas, pero en la época fue rupturista para lo que era la microescena del metal, que después se fue creciendo, expandiendo y demás. Entonces, hay con una mención de una banda internacional y alguna conversación de lo que supo ser underground y después, obviamente, mainstream del heavy metal nacional, podemos ver cómo en la dimensión estética no solo se aborda desde las líricas, el acompañamiento musical y demás, sino con todas las otras herramientas de comunicación de sentidos que son plausibles de ser producidas por los artistas de la escena musical. Claro, en Ignacio, ¿en qué momento? Perdón. No, adelante. Ignacio, sí, ¿en qué momento de la música nos encontramos? Te pregunto esto por la pandemia, que está asociado también hasta esta forma de consumir la música vía streaming, de manera virtual. ¿Cómo se sale de esto? O si esto va a ser ya vino para quedarse, digamos, vamos a consumir música, a escuchar música más o menos por este lugar. Bien, bueno, es una pregunta inacabable en términos de respuesta. Me encanta, nos podríamos quedar horas charlando sobre eso, porque lo podemos pensar desde la dimensión de la producción y de la dimensión del consumo. En cuanto a la producción, en la música, así como en la literatura, en el cine, en distintas expresiones culturales, las obras más maravillosas han surgido de momentos de crisis. Picasso pintó el Guernica después de un bombardeo atroz. Robert Smith grabó Disintegration con The Cure porque tenía una depresión profunda, y Baudelaire escribió Las Flores del Mal porque estaba completamente adicto y enfermo, vagando por las calles, con su idea del flaner, de la ciudad que estaba cambiando, en un mundo que estaba cambiando, y él no podía con eso. Bueno, escribió Las Flores del Mal. Con la música fue pasando lo mismo. Si nos centramos en los movimientos en los que estos son más evidentes, caemos de vuelta en los ejemplos vinculados con el pasaje del hard rock al heavy metal, el punk y demás. Y también bandas que han tenido otro tipo de sutilezas.
podemos hablar en términos mundiales o también nacionales. Justo esto lo tengo fresquito porque esta noche a la madrugada mandé la nota para Tiempo Argentino, que sale en unos días, de un EP que lanzó Babasónicos. Babasónicos hace unos días sacó un corta duración con 4 canciones gestadas en la cuarentena, que me hizo acordar de, bueno, está bien, en este momento Babasónicos está siendo súper explícito, el arte de tapa del EP es una vacuna, bien. Ahora, Babasónicos, a poquitos meses de que explote el país en la crisis de 2001, empezó a hacer pop con un disco que se llamó Jessico, y el disco anterior, de 1999, cuando se estaba terminando la fiesta menemista, Babasónicos lanzó Miami, un disco que era inentendible en la época de una banda que venía de tener una actitud muy rebelde desde la juventud, con discos como Pasto, Trance Zomba, que apelaban al hip hop, el heavy metal, el punk. Bueno, ya sea de manera directa, Picasso viendo cómo se bombardea una ciudad y pintando eso, o de alguna manera más poética, jugando con la ironía y demás, los momentos de crisis han abierto las puertas en las cuales los y las artistas encuentran una necesidad de canalizar eso que está sucediendo. Bueno, vivimos una pandemia global que sabemos que es tremenda, con las consecuencias terribles que estamos viviendo, y que basta hacer un scroll por cualquier red social o prender alguna tele para ver lo calamitoso de la situación. Pero también en este escenario completamente desfavorable, vemos las posibilidades de producción que, más allá del contenido del que hablábamos recién, son posibles a partir de la disponibilidad de nuevas tecnologías de la comunicación. Ahí es donde tenemos que ser muy claros, entendiendo que estos desarrollos técnicos son herramientas, no nos hacen mejores músicos, mejores compositores, mejores pintores, mejores actores, no. Están ahí para que nosotros con ellos hagamos lo que sepamos, sintamos. En línea con eso, bueno, la distancia y la virtualidad hacen un maridaje que es interesante y que nos lleva a pensar que si esta pandemia nos agarraba hacia 10 o 20 años, la hubiésemos pasado mucho peor. Tanto quienes producen como quienes consumimos, porque podemos ser muy nostálgicos de juntarnos con amigos, sentarnos a escuchar un vinilo y pasar una madrugada tomando algo, escuchando música en alta fidelidad, pero la verdad es que ahora no lo podríamos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos ponemos Spotify, lo ponemos en auriculares, un consumo individual que ya veníamos teniendo, porque usamos música en auriculares para estar parados en el colectivo, pantallas verticales. Cambiamos nuestra idea de mirar en widescreen, super ultra HD, 4K, Ambilight y todas las tecnologías gigantes que emulaban al cine en casa, y ahora estamos muy preocupados porque no sabemos cuándo vamos a poder volver al cine. Pero esta obligación de consumos individuales que estamos teniendo, que estamos viviendo, digamos que hace bastante ya la veníamos practicando. Entonces es interesante pensar a esta situación tan dolorosa y trágica como una posibilidad de repensar nuestros consumos, y también un desafío intelectual y artístico, sobre todo, para ver, bueno, cuáles son las producciones que puedan surgir en este contexto, si es que las hay. Esperemos que sí. Acá nos pregunta un oyente por Bon Jovi, digamos, y el fenómeno que trasciende las épocas, digamos. Si tenés algo para decir al respecto de Bon Jovi. Por supuesto, Bon Jovi lo fui a ver a Vélez, con mis primas hace muchos años, teloneado por Nickelback, una banda que no entendemos cómo llegó aquí, pero bueno, no importa. Bon Jovi es un fenómeno
interesante y lo podemos, mirá, estábamos hablando de Rata Blanca, lo podemos relacionar como un ejemplo de lo que se considera por el rock más tradicional como un careta, ¿no? Un tipo súper fachero, de habla inglesa y ojitos claros, que la verdad toca muy bien y tiene hermosas canciones que uno puede situar en la década del 80 escuchando grandes temas de Bon Jovi, que después, claro, tiene muchísimos años, décadas de carrera y bueno, podemos armarnos un bello grandes éxitos de Bon Jovi, que la verdad está muy bien y que no todos los músicos de esa época con ese cariz de hacer jugar un rock pesado, un glam rock, un hard rock, con una seducción, siendo una figura apta para todo público y no siendo Sid Vicious. Me parece que es una carrera muy meritoria la de Bon Jovi, alguien que sigue vigente, y si comparamos con otros exponentes de la época y del género que han compartido, que no pasaron de ser One Hit Wonder. Quizás con Bon Jovi se le pone mucho la lupa, como hablamos de Rata Blanca acá en Argentina y demás, de que le fue bien. Y eso a veces a la visión más tradicional le cuesta, porque desde una supuesta crítica, no así desde la industria, pero sí desde las audiencias, porque esa frase que repetimos mucho, yo te sigo desde Cemento, o te vendiste, es lo primero que le decimos a una banda que nos gusta, que nosotros le íbamos a ver cuando tocaba para 50 personas, y de repente empiezan a crecer en términos de popularidad. Bueno, una banda cambia, un artista cambia su repertorio, y porque tal vez ya tiene 30 años de carrera, y tal vez tenemos que dejar de esperar que los artistas sigan cantando lo que a nosotros nos gustaba a los 15 años, y si una de dos, o nos damos cuenta que nosotros también tenemos que ir madurando ciertos consumos, y está buenísimo, porque no significa abandonar lo que tenemos, sino es ampliar nuestros gustos, ampliar nuestros intereses, y además de que si nosotros decimos, no, a mí me gusta esto, no quiero, bueno, buscalo en gente que siga teniendo 20 años, 18 años, tal vez esos nuevos artistas puedan ofrecer algo que vos estés extrañando. Bueno, me parece que Bon Jovi es un lindo ejemplo para hablar de alguien que nació desde un hard rock y visitó el pop, visitó lo melódico, y le puede cantar a alguien que anda en moto y tiene campera de cuero y tachas, o también a unos adolescentes chicos y chicas que estén enamorados de él, sin ningún problema. Perfecto, Sí. Nacho. Ahora, si les parece, para ir cerrando, pasamos a lo que es rock y política, hablando un poco y trayendo a colación la relación entre Galimberti y Spinetta, el flaco Spinetta, que en su época militaron en un centro de estudiantes en conjunto. Y por un lado tenemos a Spinetta, un referente de la música del rock argentino, y por otro, un referente político como Galimberti a nivel internacional. Entonces, lo que vamos a poner ahora a consideración y en análisis es qué relación hay entre el rock y la política, y si el rock tiene que ser la contracultura o la vanguardia de algún tipo de incidencia en lo político, ¿no? Bueno, mira, yo creo que el rock no tiene que ser nada. El rock es lo que puede ser, es lo que las personas que lo forman, que le dan vida, sean músicos, sean productores, sean seguidores, sean fans, quieren hacer, pueden hacer. A veces, de vuelta, a mí me gusta mucho siempre tener en mente que el rock es algo que no necesariamente es lo que yo quiero que sea. Si vos me preguntás a mí si el rock es político, yo te respondo que absolutamente todos
nuestros actos son sumamente políticos, el lenguaje que utilizamos, la forma en que nos movemos por el mundo, cómo nos relacionamos con nuestros afectos, qué programas en la tele miramos, qué libros leemos. Absolutamente todo es político, desde mi forma de pensar y desde mi forma de entender a la política, que es el escenario en el cual la transformación social es posible. Una vez dicho esto, podemos situar a movimientos musicales, estéticos, que se han alineado a partidos políticos, a movimientos políticos, a fenómenos políticos, de una forma completamente evidente, y otros que se arrogan estar limpios de eso y se definen como apolíticos. Bueno, los que se definen como apolíticos, voy a empezar hablando de ellos, me parecen, no quiero decir peligrosos, pero sí poco honestos, al menos. Porque por más que vos no salgas con una remera del PJ, de la UCR, del PRO, del partido que vos quieras, pero si en plena crisis de 2001 te pones a cantar Color Esperanza, es sumamente político el gesto. Es sumamente político. El tema es que quizás no está siendo muy evidente y hay que hurgar en las distintas capas de significado, qué es lo que está diciendo esa canción en ese momento histórico, producida por quiénes, vendida a dónde. Bueno, y así los músicos que se definen directamente como no somos políticos, no hacemos política, bueno, me parece que hay que tenerlos siempre con un oído muy despierto y escucharlos muy críticamente, que es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta no perder eso de vista. Respecto a la vinculación más estricta entre música y política, bueno, a mí se me, no sé, me sale esta sonrisa, porque podemos empezar a hablar de bandas sumamente populares que han abrazado causas y la han hecho carne, no solo canción. Digo, podemos irnos a la Gran Bretaña de los Clash, en las cuales estaban siempre en cana porque salían del concierto y después los músicos eran los primeros en que se ponían al frente de las marchas populares y lanzan un disco como sandinista, como también podemos pensar en Rage Against the Machine y su constante apoyo también al movimiento zapatista mexicano y demás. En México podemos hablar de Molotov, nos podemos ir a España a hablar de la Polla Records, de Escape y distintas expresiones vinculadas con el punk. Y así podemos hacer un recorrido, nos podemos ir a Rusia y hablar de las Pussy Riot, un grupo punk, extremista, feminista radical que lucha en sus conciertos, en sus letras, por una igualdad entre hombres, mujeres, trans, y nos tira su crítica al patriarcado por la cabeza, y quien quiera oír que oiga, y así podemos irnos a Jamaica con un género como el reggae, que Peter Tosh, Bob Marley and the Wailers, y nos podemos ir a Costa de Marfil, en África, y hablar de Alpha Blondy, ¿no? Cómo hablar de la opresión de las comunidades negras por el poder concentrado blanco. Siempre la música es política, y es muy interesante ver, lo que a mí me interesa particularmente es ver a estos grupos súper populares, súper conocidos, que vos vas y comprás, bueno, ir a comprar un disco es un comentario de alguien que ya tiene unos años, quizás te descargas el disco por Spotify, y son sumamente populares y han logrado maridar en sus carreras lo discursivo y la praxis política militante. Es más, yo no quiero dejar pasar que en esta interesantísima Feria del Libro va a participar Ofelia Fernández, que bueno, digo, hay fotos de ella y Woz es un tipo que desde el rap, desde el trap, pone a las causas sociales de las minorías en sus letras y le llegan a muchísimos jóvenes, y me parece que eso es sumamente saludable. Yo creo que hay que hacer creo que son cosas distintas.
Uno es adherir a una causa. John Lennon decía, darle una oportunidad a la paz, esa era una causa. Lo de los movimientos zapatistas también, muchos cantautores estuvieron solidarizados con ese pueblo allá en México, pero por ahí la gente, yo creo que se enoja mucho, o algunos críticos se enojan cuando, o artistas se enojan con otros colegas cuando por ahí adhieren a ciertos partidos políticos, ¿no? Eso es otra cosa. Es decir, bueno, yo soy, por ejemplo, yo soy cristinista, te doy un ejemplo, ¿no? No yo, sino un artista dice, soy amigo de Cristina, me gusta lo que hace Cristina Kirchner. De pronto, eso genera otro tipo de resistencia, ¿no? No sé qué opinás, Nacho. Una cosa es una causa contra la polución, contra el desastre nuclear, contra el hambre, y otra cosa por ahí es adherir a un determinado partido político y tener en cuenta que en Argentina las grietas están a la orden del día. Bueno, es muy interesante lo que planteás, y también antes de responder a esto, digo, como dije antes, para mí todo lo que hacemos es política. Ahora traería una frase que me parece que es sumamente interesante, que es: lo personal es político, y a partir de ahí nuestros consumos y nuestras producciones también tienden a demostrar lo que pensamos y demás. Si un músico quiere decir, yo voto a tal persona, no veo por qué no lo puede hacer. Si los profesores lo pueden decir, si los ferreteros lo pueden decir, si las remiseras lo pueden decir, si las ingenieras lo pueden decir, si los verduleros lo pueden decir, ¿por qué no lo puede decir un músico? Eso en primer lugar. Y en segunda instancia, que también, vos mencionaste un caso, el de John Lennon, que nos lleva a un debate que no nos va a dar 6 meses de feria del libro para charlarlo, que es sumamente actual, que es la posibilidad o no de separar arte de artista, la posibilidad o no de cancelar artistas según las actitudes que han tomado en sus vidas privadas. Digo, vos mencionás a John Lennon, un músico fundamental en la historia de la música moderna, que completamente luchó con su cuerpo y sus letras para la paz mundial y demás, pero que, digo, hoy sería un padre abandónico y una persona muy violenta con su primera pareja. Entonces, me parece que tener en cuenta toda esta dificultad es lo que nos va a dar más herramientas como para al menos no señalar con el dedo a quienes dicen yo voto a tal o yo voto a cual, o por qué no, soy militante político y toco en el cierre de campaña de tal partido y lo hago gratis porque me siento identificado con este candidato, esta candidata, y tal vez hago una música que te puede gustar o no, y me parece que ahí es el gran desafío también que tenemos los consumidores y las consumidoras, que es decir, bueno, ¿qué hago con la gente que no piensa como yo? Que eso me parece que es también lo que vos te referís con la grieta, porque ya ahí no lo voy a tener el problema con un músico que puedo llegar o no escuchar, es mi familia, mis amigos, mi vecino, mi vecina. ¿Qué hago si no pensamos igual? ¿Lo anulo? ¿No lo anulo? Bueno, quizás la posibilidad sea, bueno, poner una vara, ¿no? Y decir, bueno, ¿dónde ponemos la vara? ¿Qué sé yo? Si vos sos un grupo, como los hay también, neonazi, no te voy a escuchar. No solo que no te voy a escuchar, sino que voy a hacer todo lo posible para denunciarte y que no te escuche nadie. Porque estoy en las antípodas de ese pensamiento ideológico estúpido y criminal. Ahora bien, a mí me gustan músicos que han dicho públicamente que han votado a Trump. Y la verdad, qué sé yo, a mí, de vuelta, volvemos al primer ejemplo de la charla, me gusta Kiss, y Gene Simmons había votado a Bush, y
qué sé yo a Jen Simmons no le pido que vote por Bernie Sanders, que es a quien yo votaría en Estados Unidos. Le pido que siga haciendo los discos que hace. Pero bueno, eso es porque es una realidad que me es ajena, que lo tomo como lo que es un músico. Si quiero un analista político, voy a ver, bueno, ¿quién estudió para ser analista político? ¿Quién? Bien, y a esa persona no le voy a exigir que componga una gran canción. Le voy a pedir que tenga comentarios políticos que apelen a la construcción de una sociedad más justa. Yo creo que también tenemos que bajar del pedestal, en el buen sentido lo digo, a los artistas y decir, bueno, son músicos, son escritores, son pintores. Por supuesto que a mí me motiva más como consumidor que alguien que produce música que a mí me gusta sea ideológicamente mi compañero, mi compañera. Me interesa muchísimo. Y después hay un montón de consumos incluso musicales que uno entra por la decisión de decir, bueno, a ver, voy a salir de mi zona de confort y voy a empezar a escuchar otras cosas. Digo, yo soy un tipo de 29 años que te estoy hablando de Kiss, de Rata Blanca, de Hermética. Bueno, en un momento me senté y dije, a ver, ¿qué está produciendo Sara Eve? ¿Qué produce Miss Bolivia? ¿Qué produce Alika? ¿Qué produce? Bueno, entonces ahí digo, bueno, a ver, estas mujeres productoras de música urbana, ¿qué están diciendo? Y a mí un interés de aprender sobre una expresión de militancia política, social, que yo todavía mucho no, digo, uno sigue aprendiendo todo el día. Después me encuentro que estoy escuchando su música en el colectivo y el camino fue el inverso. A partir de un interés de, che, a ver qué mensaje político dan estos artistas, dan estas artistas en estos casos, que militan fuertemente ciertas causas, bueno, y me terminó gustando la música. Me parece que ahí puede ser también un espacio para, como digo, abrir espacios. Muy bueno, Nacho. La verdad que estamos ya casi terminando nuestro tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. No sé cómo se sintieron. Bárbaro. Además, fíjate, Nacho, o todos los que estamos aquí en esta sala virtual, todo el tiempo estamos hablando y nombrando discos y artistas. Quiere decir que detrás de las discusiones, algunas más superficiales o más profundas que otras, están los discos, está la música, está el arte. Hablamos de Bon Jovi, New Jersey, es un gran disco. Nombraste Sandinista, otro gran disco. Los discos de Fito de los 80 son maravillosos, todos los discos de Los Redondos son bárbaros, más allá de su adhesión a cierto político por ahí. Es decir, una cosa no quita la otra. Sigamos disfrutando de la buena música o de aquello que nos gusta, que en el fondo es lo que nos hace felices. Bueno, Nacho, muy esclarecedor cómo explicás, digamos, y transmitís tus conocimientos con nosotros, así que algún día estaría bueno repetir esto. Cuando quieran, la verdad es que es un gustazo y de verdad, y esto no lo digo por nada, pero lo que yo siempre recomiendo es abrir los gustos y además de eso investigar un poco. Y en línea con eso, miren, yo no sé nada, yo sé poquito, pero tengo acá gente que sabe y como es una feria del libro, me tomo el atrevimiento para recomendarles libros de música que no de producción, no sé lo que es un acorde, pero simplemente ver cómo la música es un lenguaje interesante que se puede seguir investigando, aprendiendo y demás. Este libro se llama Vendiendo Inglaterra por una libra y lo escribió Norberto Cambiaso, que es un crítico cultural, musical, que los invito a todos y todas que lean. Me lo prestó un amigo, Leo Murolo, un capo, que se llama Creadores de Hits, lo escribió un estadounidense, Derek Thompson, y habla sobre los fenómenos de la cultura pop, pero lo hace desde una perspectiva, desde los usos, desde las audiencias, no desde el marketing, sino desde las personas que escuchamos música. Después, que me lo regaló Camila, que se llama El pibe de la plaza, y es un libro sobre voz, un fenómeno
trascendental en la música actual, escrito por Hugo Montero para la editorial de Sudestada, que es una editorial alternativa, y que es como una biblia para mí, que es mi pequeña colección de fanzines, que es una recopilación de justamente los fanzines, una publicación alternativa, popular, hecha durante toda la carrera de Boom Boom Kid, fundador de Necro, fundador de Fan People, una de las bandas más importantes e interesantes del hardcore para entender el underground de los 90 y principios de los 2000 de nuestro país. Así que nada, simplemente compartirles unas lecturas en el marco de esta Feria del Libro y de verdad, de corazón, agradecerles la invitación a este evento que celebro y la verdad los felicito. Te agradecemos a vos, Nacho. La verdad muy claro todo y espero que los vecinos y vecinas de la ciudad, de la provincia, tengan más esclarecido el tema de la música y también algunas dudas. Así la curiosidad hace lo suyo. Para cerrar, comentamos un poco unos saluditos para Nico Valenzuela, Leonardo Murolo, Camila López, que estuvieron detrás de todo esto, y para todos aquellos que por ahí nos animaron a comentar, pero bueno, que estuvieron acompañando. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, enseguida está Hernán Brienza y no se lo deben perder. Soy Teresa Parodi y aquí estoy invitándolos a compartir la primer feria digital del libro que se va a hacer en Mercedes, provincia de Corrientes. Adaptándonos a los tiempos que corren, de cuarentena, que de verdad nos tenemos que quedar en casa, leyendo, por ejemplo, se va a realizar esta feria de manera digital. La verdad es que es un gusto para mí participar de ella. Es la primera vez que voy a participar en la Feria del Libro de Mercedes. Será una experiencia maravillosa. Va a ser el sábado 27 de junio a las 20 horas. Y va a ser doblemente maravillosa para mí, porque voy a compartir una charla con el admirado, el querido Julián Cini, gran autor de nuestra región, de nuestra música, querido y respetado amigo, con el que voy a tener una larga charla seguramente, una linda charla sobre cómo fuimos haciendo las canciones. Los esperamos ahí. Un abrazo grande. Hasta el sábado 27 de junio a las 20 horas. Desde el Consejo Deliberante, queremos invitarte a participar de la primera edición de la Feria Digital del Libro en Mercedes Corrientes. Del 20 de junio al 5 de julio vas a poder disfrutar de actividades culturales, artísticas, educativas y recreativas. Además, a solo un clic de elegir el libro que quieras, con un 30, 50 y hasta un 70% de descuento. Sumate a esta primer Feria Digital del Libro. Organizan Consejo Deliberante, Gobierno Municipal de la Ciudad de Mercedes y Librería de la Paz. Amigos, qué lindo poder anunciarles algo así como esto, la primera feria digital del libro en el país. Qué hermoso que sea en Mercedes, que sea del 20 de junio
al 5 de julio, nuestra fiesta de fundación de Mercedes. Qué lindo, vamos a estar juntos, vamos a centrarnos en nuestra identidad y vamos a compartir la actuación de nuestros autores, de nuestros artistas, y entre ellos vamos a compartir, yo personalmente les invito